Crié a mi hijastra durante 15 años y en su cena de cumpleaños le agradeció a la amante de su padre en lugar de a mí. Renuncié a todo por esa niña, sus almuerzos, sus pesadillas, su infancia. Y luego se puso al lado de la mujer que rompió nuestro hogar y la llamó familia. Ahora me fui. Y ellos son los que se quedaron atrás. Conocí a Jaime cuando yo tenía 40 y él 42, en una fiesta de inauguración de casa de unos amigos, un sábado lluvioso de principios de primavera. Llegó tarde, con cara de agotamiento, y con su hija Elia aferrada a su pierna como si fuera lo único estable en su mundo. Era una niña tímida y callada, de unos 7 años, con grandes ojos castaños que apenas levantaban la mirada. Jaime se veía desgastado, pero intentaba mantener una sonrisa al presentarse. Comentó que su esposa había fallecido 2 años antes y que había sido muy duro criar a Elia mientras trabajaba a tiempo completo en construcción. Podía ver que estaba haciendo todo lo posible, pero el cansancio se reflejaba en todo su rostro. Yo había llevado una bandeja de barritas de limón caseras a la fiesta y noté que Elia las miraba cuando pensaba que nadie la veía. Así que me agaché, le ofrecí una y le dije, estas tienen azúcar mágica por encima. Si la comes despacio, te hace invisible por 5 segundos. No se rió, pero alargó la mano, tomó una y me regaló la sonrisa más pequeña. Esa fue la primera vez que vi cómo bajaba un poco sus barreras, aunque fuera solo un poco. Después de esa fiesta, Jaime me pidió mi número. Nuestra primera cita fue en un restaurante familiar con rócola y manteles de papel para colorear. Y para mi sorpresa, Elia vino con él. En ese momento, me pareció extraño llevar a tu hija a una primera cita, pero ahora lo entiendo. No solo me estaba probando, estaba observando cómo me relacionaba con lo más importante de su vida. Me involucré, ayudando a Elia a colorear los patitos en su mantel mientras Jaime nos observaba, silenciosamente agradecido. No hablaba mucho, pero prestaba atención. Recuerdo que me preguntó, en voz baja, si me gustaban los gatos. Cuando le dije que sí, asintió como si acabara de guardar esa información en un lugar muy especial. Durante los meses siguientes, salimos más en grupo que como pareja. Jaime me invitó a la obra escolar de Elia, a un partido de fútbol local que le ponía nerviosa, incluso a una reunión de padres con maestros. No me importaba en absoluto. Siempre quise tener hijos, y había algo en el rostro serio de Elia que se iluminaba al verme, que me hacía sentir que estaba justo donde debía estar. A los 6 meses, Jaime me preguntó si consideraría mudarme con ellos. Su casa no era grande, 2 habitaciones, una cocina modesta, un patio trasero que necesitaba arreglos, pero se sintió como hogar desde que puse un pie adentro. Terminé mi contrato de alquiler y dejé mi trabajo como profesora de lengua en secundaria, algo que amaba pero que ya no podía sostener. La escuela quedaba a más de 1 hora y Elia necesitaba a alguien presente, alguien que pudiera estar para ella en los traslados, los días de enfermedad y a la hora de dormir. Comencé a dar clases particulares a medio tiempo, lo cual pagaba menos pero me daba flexibilidad. Mientras tanto, Jaime trabajaba largas horas, saliendo antes del amanecer y regresando ya entrada la noche. Eso me dejaba a mí la tarea de preparar el almuerzo de Elia cada día, escondiendo notas graciosas con dibujos y juegos de palabras. Le hacía preguntas para estudiar ortografía y multiplicaciones, le secaba las lágrimas durante las gripes estomacales, y asistía a cada recital de coro con una cámara en una mano y pañuelos en la otra. Le enseñé a hacerse trenzas antes de ir al colegio y le daba ánimos para enfrentarse a las niñas que no eran tan amables. Poco a poco, comenzó a llamarme mamá, primero por accidente, luego a propósito. La primera vez que lo dijo, yo le cepillaba el cabello y lo murmuró casi sin voz. Me quedé congelada por un segundo, sin saber cómo lo tomaría Jaime. Pero cuando se lo conté más tarde, simplemente sonrió y dijo: «Me alegra que haya encontrado a alguien que llene ese espacio». Cuando Elia tenía 9 años, Jaime y yo nos casamos en el patio trasero bajo luces de hada y una carpa blanca prestada por un vecino. Fue una ceremonia sencilla, solo amigos cercanos y familia, y Elia llevaba una corona de flores blancas como niña de las flores. Se levantó antes del primer brindis y anunció con orgullo que por fin tendría una mamá de verdad. Mis propios padres, que habían sido escépticos al principio por casarme con un hombre con una hija,
se enternecieron al ver lo unidas que éramos. Desde ese momento, Elia no era solo alguien a quien quería, era mi hija en todos los sentidos que importan. Di todo de mí para criarla, no para reemplazar a su madre, sino para darle el amor y la estabilidad que necesita cualquier niño para crecer. Visitábamos la tumba de su madre cada año en su cumpleaños, y yo animaba a Elia a llevar un diario donde escribiera las cosas que quisiera decirle. Ese cuaderno se convirtió en uno de nuestros rituales, algo que ella atesoraba profundamente. Durante los siguientes 15 años, mi mundo giró en torno a esta familia que habíamos construido, Jaime, Elia y yo. No extrañaba mi antiguo trabajo, no realmente. Extrañaba algunas partes, los alumnos, la satisfacción de enseñar, pero sabía que estaba haciendo algo igual de significativo. Estaba moldeando una vida joven, viendo cómo Elia pasaba de ser una niña tímida a una adolescente brillante y segura de sí misma. Hubo charlas nocturnas, corazones rotos, proyectos de ciencia y fiestas de cumpleaños desordenadas. Nunca esperé agradecimientos. Solo quería que se sintiera segura, amada y respaldada. Y durante mucho tiempo, creí que así se sentía. Mudarse con Jaime y Elia no era solo compartir un techo, era entrar en una vida que ya estaba en marcha e intentar encontrar un lugar para mí. Al principio, todo era una curva de aprendizaje. Elia tenía sus propias rutinas, sus propias manías y una manera callada de probar si yo pensaba quedarme. Me observaba desde el otro lado de la habitación como si estuviera tomando notas mentales, y yo hacía todo lo posible por estar presente para ella cada día. Desde preparar almuerzos con chistes hasta ayudarla a elegir ropa para la foto escolar, intentaba que sintiera que nunca estaba sola en el mundo. La casa era pequeña, nada lujosa, pero acogedora. Nos las arreglábamos, Jaime roncaba como un tren de carga, Elia monopolizaba el baño con su rutina de cabello desde los 11, y yo siempre tenía una lavadora funcionando. Pero se sentía como un hogar. Había noches de espagueti con camisetas manchadas de salsa, domingos lluviosos llenos de rompecabezas y chocolate caliente, y viernes en los que Elia y yo horneábamos galletas esperando a que Jaime regresara. Empezó a llamarme mamá más seguido, no solo en privado sino también frente a sus amigas, profesores y cualquier persona que preguntara. Y cada vez que lo decía, me sentía orgullosa y protectora, como si me confiaran algo sagrado. Cuando Jaime me propuso matrimonio, no fue un gran gesto dramático, fue un momento tranquilo, con comida para llevar, después de que Elia se fue a dormir. Dijo que no podía imaginar su vida sin mí y me preguntó si quería hacerlo oficial. Dije que sí sin dudar. Planeamos una boda pequeña en nuestro patio el verano siguiente, con sillas plegables blancas, luces de hadas colgadas entre árboles, y Elia caminando hacia el altar con un vestido azul claro y un ramo de margaritas. Se paró con nosotros en el altar, sonriendo de oreja a oreja, y me susurró justo antes de los votos: ahora sí somos una familia de verdad. Después de la boda, nada cambió superficialmente, pero se sentía diferente. Era como si ese lazo invisible entre nosotros se hubiera vuelto más fuerte. Mis días giraban en torno a Elia, preparar almuerzos, llevarla al colegio, ayudar con deberes, consolarla después de días difíciles. Jaime seguía trabajando muchas horas, saliendo antes del amanecer y regresando después de cenar. El peso emocional de la crianza caía casi por completo sobre mí y lo aceptaba con gusto. Me sentía necesitada. Sentía que tenía un propósito más grande que yo misma. Renuncié a más que un empleo cuando dejé de enseñar, renuncié a una parte de mi identidad. Pero en ese momento no lo sentía como una pérdida. Lo sentía como un intercambio. Ya no estaba frente a un aula, pero seguía enseñando, a ser amable, a ser fuerte, a resolver problemas sin derrumbarse. Estuve presente en cada obra escolar, en cada incómoda reunión de padres, en cada excursión que necesitaba voluntarios. Yo fui quien enseñó a Elia a andar en bicicleta, a manejar su primer enamoramiento, a encontrar su voz cuando alguien intentaba apagarla. Cuando Elia cumplió 11, hicimos oficial la adopción. Fue ella quien lo pidió. Estábamos en la cocina una mañana y simplemente levantó la vista de su cereal y dijo: ¿puedo ser tu hija también en papel? Casi se me cae el tazón que tenía en la mano.
Completamos los documentos, nos reunimos con la abogada y firmé con las manos temblando. Ese día, cuando la jueza dijo que legalmente era su madre, Elia me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que se me iban a marcar los dedos. Desde entonces, ya no era solo alguien que había entrado en su vida, era alguien que pertenecía en ella. Nunca intenté borrar a su madre biológica. Manteníamos viva su memoria de formas que honraban tanto el pasado como el presente. Cada año, en el cumpleaños de su mamá, visitábamos el cementerio juntas. Elia llevaba una carta o un dibujo pequeño, y yo me paraba en silencio a su lado mientras le hablaba a la lápida. Nunca interrumpía, nunca lo hacía sobre mí. Solo le tomaba la mano después y le decía que su mamá estaría orgullosa. Con el tiempo, la gente dejó de llamarme madrastra. Incluso los profesores y médicos de Elia me decían madre sin pensarlo 2 veces. Y sinceramente, eso era todo lo que siempre quise, estar allí, ser reconocida, ser parte del cimiento sobre el que ella construía su vida. Ya no éramos solo una familia improvisada. Éramos una familia real. Teníamos nuestras peleas, nuestros dolores de crecimiento y nuestros días caóticos, pero debajo de todo eso, había amor. Amor real, incondicional. Y pensé, quizá ingenuamente, que nada podría romper eso. Cuando Elia empezó a prepararse para la universidad, la casa se sentía como si contuviera la respiración. Se había convertido en una joven aguda, curiosa, con la cabeza llena de ideas y el corazón lleno de ambición, y no podía estar más orgullosa. Asumí la tarea de ayudarla a navegar el mundo abrumador de las solicitudes universitarias, revisando ensayos, investigando becas hasta tarde por la noche, llevándola a recorridos por campus cuando el trabajo de Jaime no se lo permitía. Nunca me quejé. Sabía lo que significaba para ella. Y pensé que Jaime lo valoraba también, aunque dijera poco. Siempre parecía cansado, siempre con la mente en otro lugar. La verdad es que empecé a notar la distancia entre nosotros mucho antes de la cena de cumpleaños. Nunca fue explosiva, nunca ruidosa. Solo un silencio lento y constante que se metía en los rincones de nuestro hogar. Jaime comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, saliendo a veces antes del amanecer y regresando mucho después de la cena. Cuando teníamos tiempo juntos, estaba ausente, pegado al móvil o desconectado de las conversaciones. Lo atribuí al estrés. El trabajo en construcción es agotador y pensé que tal vez estaba quemado. Seguía dándome un beso de buenas noches, seguía sonriendo cuando Elia le mostraba su último dibujo. Pero se sentía como si el calor detrás de esos gestos se hubiera debilitado. El segundo año de universidad de Elia pasó, y cuando decidió tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma, la apoyé sin dudarlo. Jaime no lo entendía, lo veía como una desviación, un retraso. Pero yo vi a una joven intentando descubrir quién era sin la presión constante de las notas y los plazos. La ayudé a conseguir un trabajo de medio tiempo en una boutique del centro, la animé a retomar la pintura, y me aseguré de que tuviera espacio para respirar. Parecía feliz. Estable. Pensé que había hecho algo bien. Para su cumpleaños número 22, quería que todo fuera perfecto. Siempre había hablado de un restaurante italiano elegante con vista al horizonte de la ciudad, así que reservé un salón privado con semanas de anticipación. Pedí favores, trabajé un menú personalizado con el chef, y encargué un pastel con una imagen comestible de Elia de niña, sonriendo con un vestido de princesa. Incluso encontré una delicada pulsera de plata grabada con su fecha de nacimiento y un mensaje sencillo: a mi hija, con amor eterno. La envolví en su papel turquesa favorito y escribí una larga carta a mano diciéndole lo orgullosa que estaba de la mujer en la que se había convertido. Jaime parecía demasiado entusiasmado con el evento. Insistió en invitar a algunos compañeros de trabajo, lo cual me pareció extraño dado que era una ocasión familiar. Pero lo dejé pasar. Quizás solo quería presumir a Elia ante sus colegas. No cuestioné nada, solo añadí algunos asientos extra a la reserva y me aseguré de que hubiera suficiente vino y postre para todos. La noche de la cena, llegué temprano para organizarlo todo. Revisé las tarjetas con los nombres, repasé el menú de postres con el chef otra vez, y me aseguré de que la pulsera de Elia estuviera bien colocada junto a su plato.
Me puse el vestido azul que ella me había ayudado a escoger semanas antes, algo sencillo, pero elegante. Cuando llegaron Jaime y Elia, me abrazó brevemente pero parecía distraída, revisando el teléfono cada pocos minutos. Jaime estaba igual, nervioso, escaneando la sala como si esperara a alguien. Y entonces entró ella, Laura. Una mujer que nunca había visto antes, vestida para llamar la atención con un vestido rojo profundo que marcaba cada curva. Se dirigió directo hacia Jaime en cuanto entró. La forma en que se reía de todo lo que decía, como le tocaba el brazo sin dudar, era como si no le importara quién la viera. Me dije a mí misma que era paranoia. Quizá solo eran compañeros de trabajo amigables. Quizá ella simplemente era extrovertida. Aún así, algo no cuadraba. Jaime reorganizó los asientos cuando llegaron, alegando que sería mejor para conversar, pero de alguna manera terminó sentado junto a Laura y frente a Elia, mientras yo quedé en el otro extremo con mi hermana. A medida que avanzaba la cena, no podía dejar de observar a los tres. Las bromas internas, las miradas compartidas, los toques casuales, no se sentía como amistad. Se sentía ensayado. Familiar. Intenté concentrarme en los demás invitados, pero era como ver una escena desarrollarse desde fuera, incapaz de apartar la mirada. Cuando finalmente trajeron el pastel, me levanté para decir unas palabras. Fui breve, dulce. Hablé de la primera vez que conocí a Elia, de lo orgullosa que estaba de ella, de cuánto la amaba. Contenía las lágrimas, pero mantuve la voz firme. Jaime miró su reloj a mitad de mi discurso y Elia sonrió cortésmente, pero había algo en su expresión que se veía forzado. No le di importancia. Me senté sintiendo que había cumplido con mi parte. Entonces Elia se levantó. Agradeció a sus amigos por venir, agradeció a su papá por apoyarla siempre. Y justo cuando esperaba que me mencionara, que dijera algo sobre la mujer que la había criado, se giró hacia Laura con una sonrisa y dijo: "Y quiero agradecer a Laura por hacer feliz a mi papá estos últimos 8 meses. Es tan lindo verlo sonreír otra vez". La sala quedó en completo silencio. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Laura bajó la vista a su plato con una sonrisa suave y satisfecha. Jaime se puso de un rojo que nunca había visto en su rostro. Miré a mi alrededor con incredulidad, luego volví a mirar a Elia, que simplemente seguía hablando. Habló de lo feliz que estaba de que ya no tuvieran que mantenerlo en secreto. De que Laura había sido como una amiga para ella. De que ya era hora de dejar de fingir. No dije una sola palabra. Simplemente me levanté, tomé mi bolso y salí caminando. Detrás de mí, escuché susurros, alguien llamándome por mi nombre, sillas arrastrándose hacia atrás. Pero no miré atrás. No podía. La mujer que pasó 15 años criando a una niña, renunciando a todo para construir esta familia, acababa de ser borrada de la cena de cumpleaños de su propia hija como si nunca hubiera estado ahí. Salí de ese restaurante como si estuviera bajo el agua, cada sonido amortiguado, cada movimiento lento, como si mi cuerpo intentara alcanzar lo que mi corazón ya sabía. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche en el bolso. No podía respirar. Todavía escuchaba la voz de Elia en mi cabeza, agradeciendo a Laura, no a mí, no a la mujer que la crió, sino a la mujer que había estado durmiendo con su padre, por hacerlo feliz. 8 meses. 8 meses llevaba ocurriendo esto y yo era la última en enterarme. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, y luego la voz de Jaime gritando mi nombre como si significara algo. Me alcanzó justo cuando abría la puerta, agarrándome del brazo como si tuviera algún derecho a detenerme. «Déjame explicarte», dijo, intentando mantener la voz baja aunque su rostro estaba enrojecido y le temblaban las manos. «Así no quería que te enteraras». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, soltando mi brazo. No necesitaba detalles. Solo necesitaba escucharlo decirlo en voz alta. «No importa», respondió, frotándose la nuca como si el herido fuera él. «Lo nuestro no estaba bien desde hace mucho. Tú también lo sentías». 8 meses, dije, con voz plana. «Eso dijo nuestra hija». «¿Nuestra hija? ¿A quién pusiste en mi contra?» Jaime puso cara de haber recibido una bofetada, pero no lo negó.
Solo suspiró y murmuró algo sobre cómo las cosas simplemente pasaron. Me contó que él y Laura habían trabajado juntos en un proyecto, que pasaron muchas horas hablando, y un día se convirtió en algo más. Afirmó que no quiso enamorarse de ella, que no sabía cómo decírmelo porque no quería hacerme daño. Pero entonces lo dijo que Laura lo entendía de una manera en la que yo nunca lo hice. Ese fue el momento en que todo el peso se me vino al pecho. 15 años. Renuncié a mi trabajo, a mi independencia, a toda mi vida adulta para ayudarlo a criar a su hija. Y ahora me estaban diciendo que nunca fui suficiente. Ella me entiende, dijo, como si hablara de una amiga y no de la mujer por la que destruyó nuestro hogar. Elia vio lo feliz que estaba y lo entendió. Iba a decírtelo después de su cumpleaños. Después de su cumpleaños, dije, parpadeando. Después de la fiesta que yo planeé, del pastel que ordené, de la pulsera que envolví, ¿ibas a hacer qué? ¿Soltarlo así como si fuera un mal pronóstico del clima? No tuvo respuesta. Solo se quedó ahí, luciendo patético y atrapado. Finalmente dijo, has sido una buena madrastra para Elia. Siempre lo agradeceré. Pero Laura y yo, conectamos en otro nivel. Está más alineada con lo que quiero para mi futuro. Ahí se acabó todo para mí. Me subí al coche sin decir una palabra más y conduje directo a casa de mi hermana. Ni siquiera me molesté en sacar el regalo de Elia del maletero. Mi hermana llegó una hora después con mi abrigo y me dijo que la mayoría de los invitados se habían ido temprano, murmurando despedidas incómodas, evitando el contacto visual. La noche se desmoronó en el momento en que salí. Al día siguiente, volví a la casa mientras Jaime estaba en el trabajo. Me moví por ella como un fantasma, recogiendo solo lo esencial, mi ropa, mis documentos personales, algunos álbumes de fotos y cosas demasiado sentimentales para dejarlas atrás. Noté que las cosas de Laura ya estaban en nuestro dormitorio. Un cepillo sobre mi tocador. Un par de zapatos en mi armario. Dejé mi anillo de boda sobre la encimera de la cocina junto a una nota que decía simplemente, voy a solicitar el divorcio. No mencioné a Elia. No tenía palabras. Durante las semanas siguientes, me quedé con mi hermana mientras buscaba un apartamento pequeño. Pedí una licencia en mi trabajo de tutorías, no podía concentrarme en nada. No podía enseñar con la mente rota. Jaime comenzó a enviar mensajes sin parar. Primero pidiendo perdón. Luego culpándome. Decía que me había vuelto fría, distante, más enfocada en Elia que en él. Que no apoyaba su carrera. Que se había sentido solo durante años. Cada mensaje desgastaba el poco entendimiento que me quedaba. Quería que creyera que su traición era culpa mía. Ignoré la mayoría y lo manejé todo a través de mi abogada. Después de un mensaje de voz particularmente cruel, en el que me llamó frígida y cruel, bloqueé su número. Entonces empezó a llamar Elia. Su primer mensaje fue una disculpa. Dijo que no quería herirme, que solo intentaba apoyar la felicidad de su papá. En otro mensaje, dijo que Laura le había confesado sus sentimientos por Jaime meses atrás y que se sintió especial porque Laura confiara en ella. Sonaba insegura, un poco a la defensiva. Estas cosas pasan en las familias todo el tiempo, dijo. Pero no es así. No así. No con una hija ayudando a su padre a traicionar a la mujer que la crió. No respondí ninguno de sus mensajes. No podía. No podía reconciliar a la niña que solía correr a mis brazos con la joven que se paró en su cena de cumpleaños y sonrió mientras me borraban de su vida. Eso fue lo que más dolió. No la traición de Jaime, sino la de Elia. La niña a quien enseñé a andar en bicicleta. La que lloraba en mi hombro después de su primera ruptura. La que una vez me llamó mamá frente a un auditorio lleno. Ella lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Y no dijo nada. Peor aún, eligió guardarlo en secreto. Ayudó a mentir. Ayudó a ocultarlo. 15 años. Y yo no fui más que una figura de paso. Desechable. Reemplazable. Y ahora tenía que descubrir cómo seguir adelante sin ninguno de los dos.
porque lo que una vez tuvimos, lo que construimos juntos, ya no existía. Había ardido, sin que quedara nadie para salvarlo. Salir de la casa fue como arrancarme una capa de piel. Cada habitación guardaba recuerdos, los banderines de cumpleaños de Elia aún guardados en un cajón, las fotos familiares en el pasillo, la esquina de la cocina donde le enseñé a revolver sin salpicar. Pero no podía quedarme. No después de lo que habían hecho. Tomé solo lo necesario, ropa, documentos, unos pocos recuerdos que no me oprimieran el pecho al verlos. El resto lo dejé atrás, incluyendo el anillo de bodas, que coloqué con cuidado sobre la encimera junto a una nota doblada para Jaime. Era corta, simple y definitiva: voy a solicitar el divorcio. No pude escribir el nombre de Elia. No sabía cómo explicar lo que sentía. Mi hermana me ayudó a instalarme en su cuarto de huéspedes mientras buscaba un lugar propio. Tomé una licencia en mi trabajo de tutorías. Cada vez que intentaba preparar una lección, mi mente regresaba a la cena, al discurso, a la traición. Jaime intentó contactarme constantemente en esos primeros días, alternando entre culpa y reproche como un hombre lanzando dardos en la oscuridad. Empezaba pidiendo perdón, diciendo que nunca quiso que las cosas terminaran así, luego pasaba a las acusaciones, afirmando que yo había cambiado, que ya no lo hacía sentir visto, que había invertido demasiado en Elia y no lo suficiente en él. Como si el amor fuera una hoja de cálculo y yo hubiera dado demasiado en la columna equivocada. Finalmente, después de un mensaje de voz donde me llamó fría y distante, bloqueé su número por completo. Luego vino Elia. Su voz temblaba en los primeros mensajes, pidiendo perdón, diciéndome que no quiso herirme. Decía que solo intentaba apoyar la felicidad de su papá, que Laura lo hacía reír de nuevo. Admitió que Laura le contó sobre la relación meses antes, y que Elia lo mantuvo en secreto porque no quería ser quien se interpusiera. En mensajes posteriores, su tono cambió, menos arrepentido, más a la defensiva. «Estás exagerando», dijo. «Estas cosas pasan. Las familias cambian». Pero nada de esto se sentía como un cambio. Se sentía como una traición con sonrisa. 3 semanas después de irme, recibí un mensaje desde un número desconocido: «Por favor, necesito hablar contigo. Es urgente». Era Elia, escribiéndome desde el teléfono de una amiga. En contra de mi buen juicio, y del firme consejo de mi hermana, acepté verla al día siguiente en una cafetería cercana a mi nuevo apartamento. Cuando entré, casi no la reconocí. La chica que siempre llevaba el cabello arreglado y la ropa impecable parecía como si hubiera vivido una tormenta ajena. Tenía el cabello sucio y recogido a la ligera, los ojos marcados por el cansancio, la ropa arrugada y mal combinada. Destrozaba una servilleta con los dedos y al verme rompió a llorar. Me senté frente a ella, manteniéndome emocionalmente distante, aunque todo en mí quería abrazarla como antes. Pedí un café que no quería, solo para darle un momento de recomponerse. Hablaba en frases rotas, entre sollozos y respiraciones profundas. Me dijo que Laura se había mudado a la casa apenas unos días después de que yo me fui. Había tomado el dormitorio principal, reemplazado las fotos familiares por sus propios cuadros, y hasta comenzó a remodelar la sala, sin preguntar. 2 semanas después, durante una cena familiar que se suponía sería tranquila, Laura anunció que estaba embarazada. Según Elia, Jaime se quedó atónito al principio, pero luego se recuperó rápidamente y propuso un brindis por los nuevos comienzos. Esa noche, le dijo a Elia que convertirían su habitación en la futura nursery. Si quería quedarse, podía mudarse al cuarto de invitados en el sótano. Elia protestó, diciendo que el sótano apenas tenía ventanas y que no era justo perder la habitación que había sido suya desde niña. Jaime respondió con frialdad, diciéndole que ya era adulta y que debía empezar a ceder espacio para la nueva familia. Le recordó que ella había apoyado a Laura desde el principio y le preguntó por qué ahora se ponía difícil. La acusó de ser egoísta. Le dijo que Laura necesitaba un ambiente tranquilo durante el embarazo y que su actitud era tóxica. Al día siguiente, Elia hizo las maletas con unas pocas cosas y se fue a vivir con una amiga, pensando que sería temporal. Pero su trabajo en la tienda no alcanzaba para pagar el alquiler, y ya había faltado demasiados turnos por el caos en casa.
Cuando intentó volver al trabajo, su gerente le dijo que ya había sido reemplazada. Ahora no tenía ingresos, ni un lugar estable donde vivir, y sus amigas comenzaban a cansarse de tenerla en el sofá. «Estoy buscando trabajo», susurró. «Pero cada vez que tengo una entrevista, me derrumbo. No me concentro. No puedo dormir. No sé qué hacer». La miré mientras lloraba, a esta joven que alguna vez acuné con fiebre y consolé tras pesadillas. Y le pregunté, con la mayor calma posible, «¿Lo supiste todo el tiempo?». Asintió despacio, sin levantar la mirada. «Laura me lo dijo primero», dijo. «Un día vino a la tienda, me compró el almuerzo y me contó que tenían sentimientos el uno por el otro. Quería mi bendición antes de formalizarlo. Lo hizo sonar romántico, como si papá hubiera esperado toda su vida por ser feliz de verdad y tú solo hubieras sido alguien temporal». Admitió que Laura la colmó de regalos, la llevó de compras y la hizo sentir parte de algo especial. Elia ayudó a planear sus encuentros, me mintió sobre dónde estaba Jaime, incluso borró mensajes de su móvil cuando lo dejaba sin supervisión. Una vez fingió una crisis con un trabajo de la universidad para distraerme mientras Jaime se escapaba con Laura, por un fin de semana. «Laura dijo que lo entenderías con el tiempo», murmuró Elia. «Que muchas familias pasan por transiciones así. Que algún día seríamos amigas todas». Respiré hondo y le recordé todo lo que había dejado atrás, mi trabajo, mi independencia, 15 años de mi vida. Le conté cómo había estado en cada obra escolar, cada gripe, cada mala nota. Cómo fui yo quien le enseñó a conducir mientras Jaime decía que no tenía paciencia. Enumeré los momentos pequeños, los grandes, el trabajo invisible de ser madre que ella nunca vio. Y con cada palabra, Elia lloraba más fuerte. «¿Y así me lo pagaste?», pregunté con voz fría. «Me mentiste. Te sentaste frente a mí cada noche mientras ayudabas a tu padre a engañarme. Me sonreías sabiendo todo. Ayudaste a borrarme de una vida que construí con todo lo que tenía». Elia no pudo hablar. Solo negó con la cabeza y susurró, «Lo siento. No pensé que terminaría así. Pensé que serían felices. Que funcionaría». Luego me miró, desesperada. «¿Pero a dónde voy ahora? No tengo dónde vivir. No tengo trabajo. Papá no responde mis llamadas». Laura cambió las cerraduras. «Ayer intenté volver y no me dejaron entrar». Me puse de pie, dejé un billete de 20 debajo del café intacto, y dije, «Tú elegiste hace 8 meses. No puedes pedirme ayuda ahora». Extendió la mano mientras me dirigía a la puerta, su voz quebrándose. «Por favor. Eres la única mamá que realmente he tenido». Me detuve con la mano sobre el picaporte. Por un segundo, la vi como aquella niña otra vez, la que se aferraba a mi pierna durante las tormentas. Pero luego recordé su rostro en la cena de cumpleaños, cómo miraba a Laura como si yo fuera un extra en una historia que ya no importaba. Y abrí la puerta sin mirar atrás. 2 días después de salir de aquella cafetería, bloqueé el número de Elia. Cerré cada canal de comunicación que pudiera usar, sus redes sociales, su correo electrónico, incluso los amigos en común que pensé que usaría para contactarme. No lo hice por crueldad. Lo hice porque ya no tenía nada que ofrecer. Cada parte de mí había sido exprimida y lo que quedaba necesitaba silencio. Mi hermana me dijo después que Elia publicó en redes sociales que estaba sin hogar, que su familia la había traicionado. Hizo declaraciones vagas sobre cometer errores, sobre haber sido apartada, sobre no tener a dónde ir. La pintaban como víctima de las circunstancias, de una familia rota que nunca pidió. Y la gente le creyó. Empecé a recibir llamadas de familiares que no me hablaban desde hacía años, dándome sermones sobre el perdón, recordándome que cría a Elia durante 15 años, que aún era joven, que había cometido un error. Me decían que me necesitaba. Que debía ser la persona madura. Y una parte de mí, una parte hueca, agotada, todavía quería creer que podía ser esa persona. Pero también sabía que esto no había sido un momento de mal juicio. Elia no solo guardó un secreto, participó en él. Ayudó a formarlo. Me borró de su corazón mucho antes de que yo me fuera.
El divorcio se alargó durante esas primeras semanas. Jaime quería quedarse con la casa, citando el embarazo de Laura, y me ofreció un acuerdo ridículamente bajo. Mi abogada fue firme y clara, recordándome una y otra vez que tenía derechos legales, que no debía aceptar las obras después de construir una vida que otro había incendiado. Rechacé la oferta de Jaime. Entonces algo cambió. Una conocida en común mencionó que Elia se estaba quedando con un pariente de Jaime, alguien que había visto sus publicaciones y se ofreció a ayudarla. No sentí alegría al saber que estaba a salvo, pero sí alivio. No por ella, sino por mí. Podía cerrar esa puerta por completo, al menos por ahora. 2 semanas después, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Sin remitente. La letra en el sobre me dijo todo antes de abrirla. Era de Elia. No pedía nada, ni dinero, ni refugio, ni perdón. Escribió sobre Laura, sobre cómo se había metido lentamente en sus vidas, presentándose como amiga, como confidente. Admitió que Laura le llenó la cabeza de verdades a medias, le dijo que yo no entendía a Jaime, que lo retenía, que solo era una figura temporal en sus vidas. Elia dijo que le creyó porque quería creer en esa fantasía, que Jaime merecía ser feliz, que todo saldría bien. Terminó la carta con: puede que nunca vuelvas a hablarme, y lo entiendo. Pero necesitaba que supieras que lo siento muchísimo. No respondí de inmediato. Dejé la carta sobre la mesa junto a mi cama durante días. No sabía qué sentir. Quería creer que cada palabra era sincera. Pero también sabía que la confianza, una vez rota así, no vuelve solo porque alguien dice lo siento. Una semana después, mi abogada me dijo que Jaime había vuelto a la mesa con una nueva oferta de acuerdo, mucho más razonable, finalmente justa. No fue difícil adivinar por qué. No quería que Laura fuera arrastrada a declaraciones legales. Quería que todo quedara limpio. Quería salir. Firmé los papeles, cerrando por fin el capítulo legal de mi matrimonio. Luego, inesperadamente, llegó una segunda carta. Más corta que la primera, más directa. Elia dijo que había conseguido una compañera de piso y un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Que tenía un nuevo trabajo en camino, algo estable. No pedía volver a mi vida, pero esperaba, algún día, recuperar parte de mi confianza. Me reuní con ella para almorzar. No porque estuviera lista, sino porque me lo debía a mí misma, ver si quedaba algo de la chica que una vez crié. Se veía mejor, cansada, pero estable. No lloró esta vez. No suplicó. Pidió disculpas de nuevo, pero esta vez no fue una actuación. Fue tranquila. Honesta. Dijo: sé que no puedo deshacer lo que hice. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Todo. Y odio la persona que fui en ese momento. No ofrecí perdón. No de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo. Que la confianza no es algo que se regala solo porque extrañas a alguien. Pero le di el número de una terapeuta que quizá podría ayudarla a entender todo lo que había vivido, y todo lo que había causado. Esa noche, volví a mi pequeño apartamento con sus muebles desparejados y sus tardes tranquilas, y por primera vez, sentí que podía respirar. No porque todo estuviera curado, sino porque había dejado de esperar que alguien más lo arreglara. Estaba reconstruyendo. Estaba aprendiendo a vivir sin la versión de familia que una vez luché tanto por proteger. La gente me pregunta si me arrepiento de haberme ido de esa cena sin enfrentarlos, sin lanzar una copa, sin hacer una escena. Y la respuesta es no. Porque salí con algo mucho más poderoso que la venganza, salí con mi dignidad. Y cuando miro atrás ahora, lo veo con claridad: todo lo que se construye sobre mentiras, tarde o temprano cae. La fantasía perfecta de Jaime y Laura se desmoronó en semanas. Elia perdió la versión de su padre que creía conocer. Y yo sigo en pie. Golpeada, sí. Cambiada, sin duda. Pero sigo aquí. Y por fin estoy viviendo para mí.